Vamos. ¿Dónde hemos quedado? Esto funcionaba, ¿no ve? No funcionaba. Era un acceso a la base de datos. Sucedió una excepción. Ya está cerrado eso. Ya. Bueno, la base de datos debe estar pues apagada, ¿no? Entonces nos vamos a servicios del sistema operativo MySQL. Esta nueva versión es la 8, ¿ya? El que les he pasado ahorita a su compañero es el 5.7. Esa funciona con anteriores versiones de Visual Studio, ¿ya? Si se fijan, no está iniciado, por eso es, ¿no? Entonces simplemente le tengo que poner iniciar. Ya debería de funcionar esto. ¿No? Ahora sí. Nos vamos a entrar al Workbench. Al momento de instalar les pido una contraseña. Esta es la contraseña que ustedes tienen que colocar la contraseña, ¿ya? Y esta es la que les pide al momento de entrar, ¿ya? Bien, tenemos ya la base de datos verduleros y su tablita, ¿no? Si se acuerdan, habíamos hecho parcialmente esto, ¿no ve? ¿Por qué? Porque solamente ejecutaba o extraía el nombre del grupo del ID1, ¿no ve? Del grupo, del ID grupo 1. ¿Qué nos faltaba hacer? Nos faltaba hacer que la variable en realidad se pase a la consulta, ¿no ve? Porque esta consulta nosotros la poníamos en la base de datos, ¿no? En realidad en la base de datos hemos probado la consulta, ¿no? Y cuando ejecutábamos nos mostraba, ¿no? Pero en vez de poner 1 tenemos que colocar pues el ID, lo que el usuario coloque, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si coloca un 6? ¿Hay? No hay, entonces nada, vacío, ¿no? No tiene que aparecer, ¿ok? Es la misma idea. Entonces en vez de esto tenemos que poner la variable, ¿no? ¿Cómo reemplazamos eso? ¿Cómo reemplazamos? Hay varias formas de reemplazar. Podemos reemplazar directamente aquí y convertirlo en cadena, pero no es lo más correcto. La forma correcta de agregar un dato a la consulta, a la base de datos, es lo siguiente. Yo tengo aquí la consulta. Donde tengo que reemplazar un valor, tengo que poner una especie de variable, ¿ya? La variable aquí yo le voy a poner empezando con arroba y una una cadena, una palabra, ID, digamos, ¿ya? Esta es la variable, arroba ID, ¿sí? Esa variable va a ser un parámetro. A ese parámetro yo le voy a dar el valor de esta variable, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Después que me he creado el comando, el objeto comando, si se acuerdan, la anterior vez que había hecho, este es el método que me recupera el nombre del grupo y le paso el ID del grupo, ¿no? Entonces abro la base de datos, me creo la cadena con la consulta a la base de datos y me creo un objeto comando para ejecutar ese comando, ¿ya? Pero ese comando tiene un parámetro. El parámetro, ¿cómo se llama? Arroba ID es el parámetro, ¿no? Entonces ese parámetro nos tenemos que crear en el comando. ¿Cómo se llama mi objeto comando? CMD. Entonces cmd.parameters es una colección, es como una lista, ¿ya? Le pongo add y le tengo que decir que vamos a agregar este parámetro, ¿ya? Ahí era, ¿no? ¿Verdad? Sí. Luego de ID tenemos que decir de qué tipo va a ser ese parámetro, un tipo de dato. MySQL
data db type, ¿ya? Porque esto está ligado con la base de datos. Si le pongo un punto, aquí me aparecen los tipos que hay en la base de datos de MySQL. ¿Sí? Si nos fijamos, aquí vamos a poner la lupa. Creo muy chiquito esa parte. ¿No? Aquí le he puesto, ¿no? Es cmd parameters add. Le he puesto el nombre del parámetro. El mismo nombre que he colocado aquí. Ese mismo nombre yo tengo que agregar aquí. Y a continuación le tengo que poner el tipo de dato. ¿Qué tipo es? ¿Dónde me fijo eso? Me tengo que fijar en la base de datos, pues, ¿de qué tipo es? Grupo, y aquí abajo dice, ¿no? Y de grupo es de tipo entero, no es varchar, es entero, ¿no? El nombre es varchar, ¿no? Entonces, entero. Entonces, punto int32 entero, ¿ok? Bien, nos hemos creado el parámetro, hemos agregado el parámetro ID y va a ser de tipo entero. Ahora le tenemos que dar el valor a ese parámetro. cmd.parameters, ¿en qué posición? Mejor si le ponemos el nombre del parámetro, esto, lo mismo, ID, ¿sí? Podemos poner 0, 1, pero para no equivocarse mejor eso. Value igual. ¿Qué valor le vamos a asignar a ese parámetro? Lo que le pasemos, lo que viene como parámetro en el método, ¿no? Sería ID, ¿no? Directamente. Es como si estuviéramos colocando en vez de esto, en vez de esto, el valor de lo que está en la variable ID, ¿no? Ahora, no necesariamente esto tiene que ser igualito a la variable. Esto podría ser, no sé, I de grupo, por decir, I de G, ¿no? Para que no entiendan que tal vez yo estoy haciendo igualito, tiene que ser igualito, no. El nombre de la variable puede ser cualquiera, ¿no? I de G, I de grupo. Pero yo le estoy asignando el valor de la variable ID a el valor de ese parámetro. Bien, eso nomás es lo que faltaba. Entonces, con eso ya estaría. Con esto yo ejecuto el comando, ¿no? Y me devuelve un object, ¿sí? Un object. Ahora, ¿qué pasa si yo le paso un ID que no existe? ¿Qué me devolverá el object? Vamos a ver si se cuelga o no se cuelga el programa. Ok, ejecutamos. Ahora nos tiene que aparecer diferente. Cuando le ponemos 1, frutas. Cuando le ponemos 2, verduras. Cuando le ponemos 3, hortalizas. Cuando le ponemos 4, ¿qué va a pasar? ¿Se va a colgar? Sucedió una excepción. No se ha colgado porque hemos puesto una excepción, ¿no? Si no hubiéramos puesto la excepción aquí en getNombre, aquí en esta parte, todo esto, ¿no ve? La anterior vez, por primera vez, me dice que no les han indicado eso del try, ¿no ve? Esto del try sirve para eso. ¿Dónde ha saltado el error? Aquí ha saltado el error. En el execute escalar, al momento de ejecutar. Ha intentado ejecutar y ha devuelto nulo, ¿ya? Ha devuelto nulo. Entonces, bueno, ha salido un error aquí, ¿no? Porque ha querido convertir el nulo en cadena y ahí sale un error. Entonces ya no ha seguido y se ha saltado al catch y me ha sacado el mensaje, ¿no? Pero ese mensaje aún así no es tan bueno que salga al usuario. Entonces tendríamos que controlar eso. ¿Dónde tendríamos que controlar? Antes que salga. Cuando no existe el valor, ¿qué me va a devolver? Nulo. Entonces aquí yo pregunto, si res es diferente de nulo, voy a hacer esto. ¿Bueno? Y si no, ¿qué voy a hacer? Nombre, ¿qué le voy a poner? No existe o algo así, ¿no? Va a aparecer esa cadena.
Cuando sea nulo, no existe directamente, ¿no? Aquí algo así, ¿no? ¿Ok? Y no me va a aparecer ni la excepción, ¿no? Entonces probaremos. 4 o 5 no existe, ¿no? Mucho más elegante la solución, digamos, ¿no? Siempre en sus programas, poco a poco, tienen que ir controlando esos errores. No puedes salirte una pantalla medio fea con un error extraño. Obviamente, mientras estás desarrollando, sirve esto, digamos, ¿no? Mientras estás desarrollando, te sirve el try y te sirve el catch. Pero ya cuando tu programa está funcionando en un lugar, están utilizando tu programa, no se ve bien que te aparezca ese tipo de errores, ¿no? Al usuario, ¿no? Es por eso en Windows 7 te salía la pantalla azul, ¿no ve? Una pantalla azul con unas letras medio raras, ¿no ve? Cuando se cuelga. En Windows 10 te sale ya eso, ya no te sale. Te parece un emoticón, ¿no ve? Un ladito y una cadenita con el error, ¿no? Digamos que esa es la idea, digamos, ¿no? Que al usuario no le aparezca información muy que se asuste, digamos, ¿no? Entonces, más algo que parezca más que tu programa no está tan mal, digamos, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, eso es, ¿ok? Entonces, la idea que les quiero transmitir es eso. Utilicen el try y el catch, en este caso, como estamos utilizando aquí, que sirve, pero siempre traten de minimizar que pueda entrar al catch. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le hemos controlado con el if para que en caso que sea nulo, nos muestre un valor que nos diga que no existe. ¿Sí? Sí, he puesto grabar. Creo. Sí, está grabando. Ok. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Con eso hemos terminado lo de la consulta. Ok. Pero recuerden, este ejemplo es solamente cuando te devuelve un solo valor. ¿Qué quiere decir un solo valor? Cuando te devuelve, cuando esta consulta SQL en la base de datos te devuelve una fila y una columna. Solo funciona en esos casos, ¿sí? Cuando ese es el tipo de comando, entonces tú tienes que utilizar un execute escalar, esto, ¿ya? Execute escalar. Quiere decir que es un comando que te va a devolver un solo valor. Y como te va a devolver un solo valor, los recuperas en un object. Ese object lo vas a convertir a lo que, obviamente, según la base de datos, ¿qué es? Según la base de datos, eso que te devuelve es nombre de grupo. ¿Qué tipo es? Varchar. No siempre va a ser varchar, puede ser otra cosa. Entonces tú tienes que controlar eso. En este caso, como es varchar, va a ser una cadena. Entonces, tú aquí tienes que controlar y lo vas a convertir a cadena. Y si fuera un real, lo tienes que convertir a un doble. Si fuera un entero, lo tienes que convertir a un entero, etc., ¿no? Pero siempre es bueno controlar el nulo, ¿ya? Cuando sea nulo, le pones un mensaje o algo que diga que no existe, ¿sí? Eso es en este tipo de ejercicio, ¿ok? Sí. El mensaje de recepción es para cualquier tipo de recepción. Si no es solamente para base de datos, puede ser para cualquier tipo de errores que puedas tener, ¿sí? Se puede hacer, digamos, diferentes tipos de excepciones para diferentes cosas. Sí, puedes manejar diferentes tipos de excepciones. Por ejemplo, vamos a poner aquí está corriendo esto, ¿no? Se me olvidó cómo. Ok, vamos a detener aquí el programa ya para que se fijen bien. Esta es una excepción general, pero tú puedes colocar excepciones específicas, ¿ya? Vamos a quitar esto, ¿ya? Esto de lo que yo he agregado del controlar esto para que nos salga la excepción, para que entre la excepción. Perdón, ¿esto está bien? Esto quitamos y esto quitamos, ¿ya? Estoy comentando nomás.
esta parte como estaba hace rato, ¿no? Si es nulo va a intentar hacer y te va a botar aquí. ¿Ok? Entonces vamos a intentar, ¿no? Ok, entonces nos fijamos que ha saltado al catch, ¿ya? Entonces creo que es F10. A ver, depurar, paso por procedimientos, siguiente. Y si nos ponemos el ratón encima aquí, creo que no me muestra completito. A ver. ¿No? Creo que no me está mostrando completito. A ver, seguiremos yendo. F10 creo que era, ¿no? Paso por procedimientos F10. Ok. Sí, creo que no me muestra completo. Porque hay diferentes tipos de excepciones, ¿ya? Quería mostrarles el tipo de error, pero creo que no. No. Ok. Ya, ahí lo dejaremos eso, ¿ya? Pero les indico, le voy a detener esto, detener depuración, ¿ok? Le vamos a quitar este mensaje. No necesariamente puedes poner un catch, puedes poner varios catch. Por ejemplo, en vez de, si pongo exception X, va a capturar todas las excepciones. Yo podría colocar uno específico. Por ejemplo, a ver, y puedo poner en realidad varios catch. ¿Ya? Quería ver qué excepción es, pero no me ha mostrado. ¿Ok? En vez de poner exception, aquí podría poner, creo que hay uno que dice format exception, algo así, no me acuerdo ahorita. Si hay un format exception. Bueno, aquí tendría que poner X1, aquí tendría que poner X2, no sé, para que no me salga error, ¿no? Hay diferentes tipos de excepciones, forma de exception, hay diferentes, uno tiene que ir averiguando. Y cuando salte una excepción específica va a agarrar ese catch. Catch, que significa atrapar, ¿no? Entonces ese error que salga lo va a atrapar ese catch que más se adecue. Ahora, si tú le pones el exception, te va a capturar todo, ¿no? Entonces, si quieres algo general, está bien esto, pero si quieres algo específico, tuvieras que utilizar específicos. Obviamente hay que un poquito averiguar qué es, ¿no? Por ejemplo, aquí, si le pongo aquí el ratón encima, dice excepción que se produce cuando el formato de un argumento no es válido o cuando usa una cadena de formato compuesto, bueno, cuando el formato no es correcto, digamos, ¿no? Pero hay diferentes tipos de excepciones, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Y les decía, el finally ejecuta, aunque salga una excepción en cualquier lado, siempre va a ir al finally y a ejecutar eso. ¿Sí? Eso es. Bien, entonces seguimos. Este es un tipo de consulta que les he dicho, pero hay otros tipos de consulta en la base de datos. ¿Qué pasa si yo quiero recuperar? Bueno, le hago clic derecho, select rows. Si quiero recuperar todos los nombres de los grupos, no solamente uno específico, todos quiero sacar. ¿Cómo hago? ¿Cuál sería la consulta? Select nombre grupo, from grupos. Si le coloco esto, ¿qué me va a sacar? Me va a sacar toda la lista de todos los nombres de los grupos. ¿Sí? Absolutamente todos. Y si quiero colocar su ID más, simplemente tendría que colocar ID de grupo aquí, ¿no? ID de grupo, coma, como estaba hace rato, ¿no? Completito, ¿no? Me va a recuperar la columna ID group, la columna nombre grupo de la tabla grupos, ¿ya? Y me recupera, ¿sí?
Este tipo de consulta, ¿cuántas filas te devuelve? Bueno, n filas, las que haya, ¿no? ¿Y cuántas columnas? Las que tú le hayas dicho, ¿no? En este caso, puede ser 2 columnas o puedo colocarle una, ¿no? No es bueno, van a aprender en base de datos, no es bueno colocar un asterisco, ¿ya? Nunca utilicen eso, un select asterisco, como estaba, digamos. Cuando yo he hecho select asterisco aquí, no me acuerdo, aquí está, ¿no? Asterisco. Obviamente, para probar está bien, ¿no? Pero en un programa que va a funcionar en producción, no es bueno usar eso, ¿ya? Pregúntenle al de base de datos y les voy a explicar, ¿sí? Les voy a explicar mejor por qué no, ¿ya? Entonces, mejor es especificar las columnas, ¿ya? Como en este caso. Bien, vamos a hacer ese ejercicio ahora. ¿Cómo recuperamos varios valores? Son varios valores, varias filas, varias columnas, ¿sí? Más o menos como una matriz o como una tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Todo esto tenemos que ejecutar en la base, en el programa para recuperar. A ver, nos vamos, programa, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, la anterior vez habíamos, si se acuerdan, todo hemos hecho en el archivo o en la clase ConnectionBD, ¿no? Todo hemos hecho ahí. Lo que hemos hecho la anterior vez, que es crear la cadena de conexión, abrir, ya no necesitamos hacer, ya está hecho una sola vez, ¿no? Lo que sí hemos hecho la anterior vez es recuperar el nombre, ¿no? Del grupo y le dábamos el ID del grupo, ¿no? Y hoy día hemos terminado eso, ¿no? De hacer. Vamos a copiarnos este método y vamos a hacer uno para hacer lo nuevo. ¿Y qué nombre le tendría que darle al método? Silencio, por favor. ¿Qué se va a llamar? Get. ¿Qué recuperamos? Grupos, toda la tabla, ¿no? Grupos, get grupos, ¿no? Entonces, get grupos, ¿no? Todos los grupos. ¿Necesito algún parámetro? Si se fijan en la consulta no tengo ningún parámetro porque recupero todo, ¿no ve? Entonces, sin parámetros. Si se fijan en la consulta no tengo ningún parámetro, ¿no? Hasta que aprendan esto del SQL, yo les voy a dar la consulta, ¿ya? Les voy a dar la base de datos y les voy a dar la consulta que van a utilizar, ¿ya? Porque todavía no han aprendido el select, ¿no ve? No han aprendido, ok. Yo les voy a pasar la consulta mientras hagamos los ejercicios. Obviamente ustedes tienen que entrar a la base de datos y hacer eso y ejecutar la consulta y probar y voy a llevar al programa. Yo les voy a dar esto mientras tanto hasta que aprendan en base de datos, ¿ya? Entonces bueno, no necesitamos parámetros, hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Sin parámetros. ¿Qué vamos a devolver? Ahí está la pregunta. ¿Qué vamos a devolver? ¿Qué vamos a devolver? Bueno, si le colocamos solamente nombre de grupo, ¿qué podría ser? Podría ser una lista, no, varchar no, pues, devuelve varias filas de una sola columna, ¿no ve? Más o menos como una lista. ¿Una lista de qué? De varchars, porque es de tipo varchar. Una lista de varchars, ¿no? Ok, esa sería una opción. Pero ¿qué pasa si tenía como estaba hace rato? Si tienen el ID grupo más, ya no es una columna, son varias columnas. ¿Qué me va a devolver? ¿Una lista de enteros? No. Una fila tiene un entero y tiene un varchar, una cadena. ¿Una lista de qué? ¿Dos listas? Podría ser dos listas, pero no está bien, digamos. O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Una lista de?
¿Una lista de qué? Cada una de estas filas, ¿qué es? ¿Qué? No, no, no. No, pues, no. Esta es una tabla de qué es. Tabla de grupos. Cada una de estas filas, ¿qué es? Es un grupo. Cada fila es un grupo. Este es el grupo 1, este es el grupo 3, este es el grupo 2. Entonces, una lista de grupos. Una lista de grupos. Es lo que hemos aprendido, ¿se acuerdan? Hemos hecho una lista de alumnos, ¿no ve? Hemos hecho una lista de libros, ¿no ve? Hemos hecho una lista de, ¿qué era? De empleados, ¿no ve? Creo que de empleados hemos hecho, para hacer la planilla de sueldos, ¿no ve? Lo mismo. Entonces, vamos a hacer una lista de grupos, ¿sí? Pero nos tenemos que crear la clase grupo para hacer un objeto grupo, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a ser? Tendríamos que devolver una lista de grupos. Pero esto no hemos creado todavía. Tenemos que crear. Eso ya saben hacer, ¿no? ¿Cómo sería? Clic derecho, agregar, clase. Bueno, la clase se va a llamar grupo. Siempre es bueno poner singular, ¿ya? Porque estamos hablando de un solo grupo, ¿ya? ¿Qué atributos va a tener? El ID y el otro nombre string, ¿no? ¿Qué hemos aprendido que tiene una clase? Un método que se llama constructor, ¿sí? El constructor es obligado con parámetros para que podamos inicializar los atributos correctos. Listo, ¿no? Y si necesito, puedo hacer las propiedades de esto, ¿no? También podría ser. ¿Cómo era aquí? Ya me he olvidado. Y ahí está, ¿no ve? Me lo genera automáticamente. Bueno, en versiones anteriores que ser uno por uno. Pero igual, ¿no? Entonces ya está su get y su set de cada uno y su constructor. ¿Ok? Listo. Y si fuera más, agrego más atributos, ¿no? Pero por ahora eso es todo. Porque está igual que la tabla, ¿no ve? La tabla tiene dos campos y esta también tiene dos atributos. Ya está. Entonces, ok, creo que ya me has reconocido. Lista de grupos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer aquí? Abrimos la conexión a la base de datos. Recuerden que el try siempre ya lo vamos a dejar como algo ya predefinido. Entonces, el abrir abre la conexión a la base de datos. ¿Cuál es la consulta SQL? Nos copiamos de lo que hemos probado. Les recomiendo siempre prueben antes de llevar al programa, ¿ya? Ok, ya está. Ya hemos copiado igualito. El punto y coma del final podemos quitarle de la consulta, ¿ya? Bien, todo lo demás. ¿Necesitamos parámetro? No, entonces este parámetro que hemos agregado, ¿recuerdan? Para el ID del anterior, no necesitamos. Lo borramos. ¿Sí? Lo borramos porque no hay parámetros, ¿ya? Bien, el comando lo mantenemos, el comando, pero ahora ya no podemos usar un escalar, pues. ¿Por qué? Porque no nos devuelve un solo valor. El execute escalar es cuando nos devuelve un solo valor, pero ahora ya no es así. Ahora, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve varias filas, varias columnas. Cuando ese es el caso, tienes la opción de hacer un execute reader, ¿ya? Un execute reader, así como está, ¿ya? ¿Qué es un objeto reader que nos va a devolver? Entonces, ¿qué nos va a devolver eso? Nos va a devolver un MySQL
data reader, ¿ok? Que es propio de MySQL, ¿no? Le vamos a poner un nombre a ese objeto, data reader, DR. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a recorrer este objeto? Es un DR. Es un DR. Es como una especie de lista, ¿no? ¿Cómo recorremos? No es como un array list, es un poco diferente. Entonces, ¿cuál es la forma de recorrer? La forma de recorrer es con un while. Si mal no recuerdo es red, ¿correcto? Ok. ¿Qué hace este método read? Te lo lee. La primera vez te lo va a leer la primera, la segunda, filas te lo va a ir leyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La primera vez que lo llames, va a intentar leer esta. Si encuentra, te va a devolver verdadero. Si no encuentra, te va a devolver falso. Y así sucesivamente. O sea, te pregunta, ¿existe la siguiente fila? ¿Verdadero? Falso. Eso básicamente es, ¿sí? Entonces, la primera vez se va a referir a la primera fila, ¿no va? Y automáticamente te va a preguntar por la primera fila. Si existe, va a entrar al while. ¿Qué hacemos una vez que entramos al while? Quiere decir que estamos en la primera fila, ¿ok? ¿Cómo recuperamos en la primera fila? ¿Cómo recuperamos el valor que está en la primera columna y el valor que está en la segunda columna? ¿Cómo recuperamos? Seguimos usando la estructura o el objeto DR. DR tiene unos métodos que se llama get, ¿ya? ¿Cómo recuperamos el primero? ¿De qué tipo es? Es un entero. El primero es un entero y el segundo es un string. Entonces tenemos que saber por eso los tipos de datos. Entonces, dr.get entero int32. Como parámetro le pongo la columna. ¿Qué columna vamos a recuperar? La primera. Recuerden que en C Sharp siempre empieza con el 0. Esa es la columna primera, la columna 0 si quiere. Te va a devolver un entero. Entonces aquí le ponemos el ID, ¿no? El ID de esa fila, ¿no? Lo mismo hacemos para... Y le vamos a poner y aquí el nombre, ¿ya? dr. ¿De qué tipo es? Get. Bueno, no hay varchar aquí, aquí es string, ¿no? String. ¿Qué columna? 1. ¿Ok? Entonces estamos recuperando de esa fila en la que estemos lo que está en la columna 0, el entero, y lo que está en la columna 1, la cadena. Ya tenemos el ID y ya tenemos el nombre. Entonces ya tenemos los datos para crear un objeto. Creamos grupo, new, ¿qué parámetros le pasamos? Y n. Con eso que nos hemos creado un grupo, ¿no ve? El grupo con ese ID y con ese nombre. Ahora, ese grupo tenemos que agregar a una lista. Pero la lista nos tenemos que crear más arriba, una lista en blanco. En vez de este string del anterior ejercicio, nos tenemos que hacer una lista de grupos. Si quieren poner grupos, new, vacío, ¿no? Una lista de grupos. ¿Quién le ponemos aquí? Lista de grupos, ok. Entonces, a esos grupos le voy a poner un add. ¿Qué le voy a agregar? Y cada vez le voy a ir agregando ese grupo, ¿sí? Al final del while, porque en la siguiente iteración del while va a avanzar automáticamente a la siguiente fila. Eso es automático, ¿ya? No tienes que decirle avanzar nada. Automáticamente con el read va a avanzar,
¿sí? Y cuando termine de hacer, con el while te va a devolver falso y va a salir del while, ¿sí? Automático. Pero muy importante es que lo cierren al final el DR, close, ¿ya? Si no, puede salir después algún error, ¿sí? Eso es importante, que lo cierren al final. Y con eso ya está. ¿Dónde está el resultado? En la lista de grupos, ¿no? Es esto. Entonces, ¿qué devuelvo al final? Devuelvo grupos. Y con eso ya está, ¿no? Ya está. ¿Ok? Entonces, voy a llamar a este método ahora. ¿Ok? Voy a llamar en mi formulario. Ahora, en el formulario, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a recuperar? Me puedo hacer un listbox o dos listbox si quieren, ¿no? Tendrían que ser dos listbox porque en una voy a poner, no, podría poner en el mismo, ¿no? Sí, uno solo. Uno solo. Ok. Y un botoncito que me diga recuperar grupos, ¿no? Esto lo voy a empequeñecer un cacho. Aquí le pongo obtener grupos. Listo. Y el listbox, ¿no? Le vamos a poner list grupos. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando hagamos clic en este botón, ¿qué va a pasar? Ok. Vamos a llamar a ese método. Recuerden que en mi formulario, recuerden la anterior vez ya hemos hecho eso, nos hemos agregado un atributo de tipo conexión BD, esto, que nos permite hacer la conexión a la base de datos, ¿no? Que tiene la clase de tipo conexión BD. Entonces, ese mi BD nos va a llamar a ese método. Entonces, aquí tenemos mi BD punto get grupos, aquí está. Sin parámetros porque no había parámetros. ¿Y qué me va a devolver esto? Una lista de grupos así, ¿no? Ok. Ya tenemos los grupos en la lista, ¿no? Pero ahora esta lista yo quiero mostrar en el listbox. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo recorremos una lista? Con el for each es más fácil, ¿no? For each de un grupo G, saco de los grupos y en G lo tengo, ¿no? Ahora mi listbox se llama list grupos y voy a agregar en items add. ¿Qué voy a agregar? G. Pero si le pongo G, seguramente solamente me va a aparecer el nombre de la clase. ¿Recuerdan? Tengo que convertir a un toString. Entonces, aquí me voy a hacer un método. Me voy a ir a la clase grupo. ¿Dónde está? La clase grupo. Y me voy a hacer un método que lo va a convertir a cadena, ¿no? Public a cadena si quiere, ¿no? ¿Y cómo sería? Return y toString, ¿no? Perdón, más, no sé si quieren con eso, más nombre, ¿no? ¿Se entiende eso? Si quieren lo hacen así o con el format que les indica, ¿sí? Como prefieran ustedes. Y eso te va a devolver el ID pegado al nombre, ¿no? Y llamamos a ese método. Entonces, simplemente aquí le convertimos a cadena. Y eso es lo que va a agregar en el listbox. ¿Sí? Eso es todo. A ver. Bien. Obtener grupos. Ahí está. ¿No? Te recupera
toditos, ¿no? ¿Ok? Eso es. Y si hago otra vez, ¿qué va a aparecer? Pero no me lo va a borrar, si se fija, ¿no? Cada que estoy haciendo me lo está aumentando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que limpiar, pues. Cada que yo le hago clic en el botón antes de llenar, tengo que hacer un list. ¿Qué era? Grupos, items, clear, ¿no? Se llama clear, para limpiar. Entonces ahí, creo que era este, ¿no? Estoy en el equivocado, creo, ¿no? No es aquí. No, tiene que ser en el botón donde voy llenando, ¿no? Entonces ahora voy llenando y cada vez, bueno, se limpia, se llena, se limpia, se llena, ¿no? ¿Ok? Listo, eso es todo, ¿no? Espero que se haya entendido.